abres tus ojos a la vida, es un nuevo día. Hoy, sí, hoy, viviendo un día a la vez. Por eso lo iniciamos despertando en esperanza. Saludos a todos los que nos acompañan en estos devocionales de Despertando en Esperanza. Yo me siento feliz, animada, porque estamos compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, esperando que traiga paz, alivio y sobre todo ánimo en el Señor a sus corazones. ¿Cómo estás, Yudelín, hoy? Hola, Arlene, me siento bendecida y en victoria, agradecida de Dios por su cuidado, por su amor y muy feliz y contenta de estar en un nuevo devocional para compartir esperanza a todas las personas que escuchen estas palabras. Esperamos que sean verdaderamente de bendición. Así es, y hoy traemos una historia que está registrada en Génesis 37. Como siempre te decimos, no vamos a leer la historia, simplemente vamos a comentarla, pero te dejamos de tarea que puedas empaparte un poquito más leyendo este capítulo interesantísimo de la Biblia. Y bueno, realmente llegamos a la historia de mi personaje favorito de la Biblia, y es José, quien fue el 11º hijo de Jacob, el primer hijo que tuvo Jacob con Raquel, que fue su esposa favorita. La historia de José se encuentra, como ya dije, en Génesis 37, del capítulo 37 al capítulo 50. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José como un joven de 17 años de edad que regresaba de apacentar el rebaño con sus medios hermanos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. También se nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí empezó el problema, señores, porque los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Y para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. Vemos desde el inicio de esta historia cómo la diferencia, el favoritismo, cómo lo que el padre hizo afectó no solamente el carácter de José, sino que trajo conflicto con sus hermanos. Me maravilla mucho esta historia a mí y me impresiono cuando pienso en la edad de José pasando por una situación tan difícil como esta. El rencor que tenían sus hermanos hacia José alcanzó su punto máximo cuando los hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna, pues él tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban y Judá propuso vender a José como esclavo. Los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Esto es increíble, que un jovencito de 17 años estuviera pasando por una situación tan difícil como esta. Y no solamente una situación difícil, sino provocada por sus propios hermanos, por quienes se suponían que tenían que cuidarle. Pero nada, José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar y eventualmente se convirtió en un supervisor de toda la casa de este comerciante. Y en Génesis 39 leemos cómo José sobresalió en sus funciones y se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar y fue puesto a cargo de toda su casa. Realmente Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que hacía. Pero lamentablemente la esposa de Potifar empezó a interesarse en José
y trató de seducirle. Y José se negaba constantemente a esas insinuaciones, mostrando honor para su amo y también mostrando lealtad a su Dios. Él mismo decía: ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios si me acostase contigo? Pero un día la esposa de Potifar lo tomó por su ropa y nuevamente le hizo insinuaciones sexuales, y José huyó dejando su manto en su mano. Pero con mucha ira ella se sintió rechazada y acusó falsamente a José de un intento de violación. Así que Potifar, para mí que en el fondo él sabía que ella mentía, pero hizo que cogió y puso en prisión a José. Yo entiendo que en su corazón él sabía que José no era un joven capaz de hacer eso. Sin embargo, como las costumbres de aquel tiempo, vino, lo puso en la cárcel. Quizás él podría haberlo matado, pero la misericordia divina intervino porque había planes mayores para la vida de José y lo puso en la cárcel. Wow, yo me imagino cómo se sentía José. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios. Dios no lo abandonó porque José había decidido ser fiel a Dios. Amén. José interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños. El rey llamó a José y le contó sus sueños. De acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de cosechas abundantes, seguido de 7 años de una severa hambruna en Egipto, y aconsejó al rey para que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez. Ahí estaba la mano de Dios obrando a favor de José. José se convirtió en gobernante de Egipto, segundo después del rey. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se lo vendió a los egipcios y extranjeros durante los años de hambruna. Durante estos años de abundancia, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Dios estaba bendiciendo a José. Por eso debemos mantenernos fieles a Dios, aunque no lo veamos, pero en las pequeñas cosas Dios se deja ver. Amén, amén. De verdad que la historia de José es fascinante. A mí me encanta. Y siguiendo con la misma, recuerdan, el hambre azotó incluso a Canaán, que fue afectada. Entonces Jacob decidió enviar a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano, porque se extendió el rumor de que solo en Egipto había alimento. Pero Jacob no dejó ir a su hijo más joven, al único hijo que le quedaba de Raquel, a Benjamín. Y mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quien no reconocieron. Una historia de película realmente. Pero José sí reconoció a sus hermanos y los probó para saber si habían cambiado. Los probó acusándolos de ser espías. Los encerró durante 3 días y luego los libertó a todos, excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndole que volvieran con su hermano menor. Sin saber aún la identidad de José, esos hermanos fueron afligidos con la culpabilidad por haber vendido a su hermano años antes. Y José escuchó su discusión y se apartó a llorar. Él mantuvo a Simeón y envió a los demás por su camino. La verdad que la historia de José es fascinante. Cómo José pudo encontrar a sus hermanos y probarlos para ver si ellos habían cambiado en su carácter. Y efectivamente, la vida los había golpeado de tal forma que incluso ellos estaban dispuestos a dar su vida por su hermano Benjamín. Cuando con José fue diferente, prefirieron
pensaron venderlo, antes pensaban hasta matarlo, pero habían cambiado y José probó este cambio en su vida. Qué maravilla que los hermanos de José pudieron ser transformados, y lo maravilloso de todo esto es que en el corazón de José no había rencor. Esto es lo más maravilloso. Escuchen, cuántas personas son traicionadas por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por sus padres, amigos, vecinos, familiares, de toda clase de personas que pasan por la vida de un ser humano, pueden causar una traición. Y entonces estas personas que se ven traicionadas en sus corazones guardan rencor, pero esto no estaba en el corazón de José. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. José había decidido ser fiel a Dios y Dios había trabajado en todo tiempo en el corazón de José. Y cuando José se encontró con sus hermanos, ya en su corazón había perdón, porque Amén. José había entendido los planes de Dios. Que Dios, a pesar de todo lo que había pasado, que no fueron planes de Dios que José pasara por toda esa desgracia, esos fueron los planes de Satanás, pero Dios lo utilizó para bendición. Es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y José perdonó a sus hermanos, los recibió y los abrazó. La verdad que cada párrafo de la historia de José es fascinante, y mi momento cumbre favorito es cuando él se revela a sus hermanos y le dice: yo soy José, yo soy José. Realmente ellos no lo podían creer, estaban atónitos, y él le decía: yo soy vuestro hermano que vendisteis, y realmente ellos se quedaron desconcertados. Sin embargo, hay un versículo que me llega al corazón con el cual José los conforta, y es cuando él les dice: no os entristezcáis ni os apesadumbréis por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y es fascinante cómo él les dice cómo los propósitos de Dios se cumplieron a pesar de que el enemigo intentó a través de ellos destruirlo. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplió. Y realmente hay mucho que aprender, muchísimo que aprender de la historia de José. También otra lección es que como padres recibimos advertencias sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener eso sobre otros hijos. Como se ve también el orgullo del joven José, la envidia de los hermanos, el odio que desarrollaron. Tenemos ejemplo de cómo nosotros podemos como padres manejar esas situaciones con los hijos. También con José tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual, que hay que correr y huir, y tenemos una imagen clara de la fidelidad a Dios, porque Él no abandona a sus hijos, incluso en medio del sufrimiento. El Señor estaba con José. Así es. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como las que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendamos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. ¿Quién Amén. culparía a José si él hubiera rechazado a sus hermanos en su necesidad? Sin embargo, José le mostró misericordia, y Dios desea que tengamos misericordia por encima de todos los demás sacrificios. La historia de José también presenta una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. José dejó de mirarse a sí mismo para mirar a Dios y obtuvo la victoria. Y esa es la clave para ti y para mí también. Mirar a Cristo Jesús en todo momento, permitirle que Él nos fortalezca cada día. Es en una relación estrecha, directa con Dios, cómo resistimos a las pruebas, a las tentaciones, y las intenciones más perversas del hombre nunca van a poder frustrar el plan perfecto de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que si quizás estás pasando por un momento de rabia, de rencor, de odio hacia alguien que te marcó la vida, que te hizo daño, fíjate en la historia de José, un jovencito de apenas 17 años pasando por toda esta traición, aprendió a perdonar y hoy el mensaje es que perdones. Perdona a quien te hizo daño, incluso perdónalo aunque no te haya pedido perdón, porque el único beneficiado vas a ser tú. Lo más importante es que tu corazón esté en paz. Esperamos que el Señor te haya hablado a través de este devocional y que tu corazón haya sido impresionado con este mensaje. Bendiciones y no dejes de escuchar el próximo episodio de este tu programa Despertando en Esperanza. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu programa Despertando en Esperanza.